¿Cómo están, chicos? Buen día. Espérenme unos segunditos más, por favor. La plataforma se está actualizando y enseguida me conecto desde mi computador, ¿sí? Está bien, doctor. Buen día.
¿Cómo están, chicos? Buen día. Bueno, ahora sí, iniciamos con nuestra clase. Antes de iniciar, ¿cómo están avanzando en sus trabajos, en la realización de sus videos? Hola, buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están avanzando en la realización de los videos, doctores? ¿Qué dificultades tienen hasta ahora? Bueno, ya hemos visto la parte que corresponde a lo que es inspección, a la parte que corresponde a lo que es auscultación. Y hoy, bueno, vamos a realizar lo que es el estudio correspondiente a percusión, que dentro de lo que es el examen semiológico de abdomen, sinceramente no tiene mucha importancia. Desde el punto de vista clínico, ¿no? Porque para realizar lo que es un estudio semiológico adecuado, el paso más importante es la palpación, ¿sí? Si bien no tiene entonces lo que es una gran importancia, eso no quiere decir que no sirva, más al contrario, nos va a servir mucho para diferenciar algunas alteraciones que sean capaces de producir alteración de los resultados que normalmente encontramos en el abdomen. ¿Sí? Vamos activando sus camaritas, por favor. ¿Cómo están en sus videos, doctores? ¿Qué dificultades se les ha presentado hasta ahora o no están avanzando? Doctor, cuando nos referimos a la inspección tangencial del abdomen, en los videos, ¿nos tenemos que enfocar en la técnica o también hablar de la patología? No, solamente a la técnica, ¿no? Obviamente a través de la inspección, pues, lo que nosotros evaluamos son todos aquellos puntos que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Entonces, para que no se les haga largo el video y para que tenga que explicar punto por punto todo lo que hemos visto, porque además van a evaluar abdómenes que son normales, ¿no? Entonces no tiene caso repetir lo que hemos visto. La técnica es lo que nos importa, nada más, ¿sí? Gracias. Bueno, a ver, recordemos un poquito. El día de ayer hemos realizado lo que es el estudio de la auscultación, ¿no? Habíamos visto por qué es tan importante realizar la auscultación. Habíamos hablado de qué parámetros debemos tomar en cuenta, qué es lo que debemos escuchar, cómo reconocemos lo que es una patología intestinal de una que no la sea. A ver, algún voluntario que quiera participar. ¿Cómo reconocemos esto? ¿Cómo Doc, diferenciamos con esto? la auscultación habíamos comentado que si coincide, por ejemplo, aparte del dolor abdominal, si coincide con los ruidos hidroaéreos. Ese sería nuestro primer signo, por Bueno, ejemplo. Doctor, también necesariamente tiene que coincidir necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Que recuerden en este caso que al realizar lo que es la auscultación abdominal, lo que yo escucho son los denominados ruidos hidroaéreos. A ver, Mario, adelante. teníamos que fijarnos que los accesos dolorosos y estos ruidos se relacionan también con los peristaltismos que podamos escuchar, ¿no? El dolor. Bueno, el dolor en este caso, ¿no? Si nosotros oímos, en este caso, lo que son los ruidos hidroaéreos y estos coinciden con el dolor, entonces habíamos mencionado que se trata en este caso de un cólico intestinal, ¿no? Habíamos puesto como ejemplo otras causas, por ejemplo, lo que es un embarazo ectópico roto, etcétera, que en este caso el paciente presenta lo que es dolor abdominal tipo cólico intenso, ubicado también en la parte baja del abdomen, etcétera, pero no coincide en lo que es la máxima intensidad dolorosa con el peristaltismo, ¿no? Bueno, empezamos a estudiar entonces lo que es percusión. Recuerden lo que les he mencionado, no tiene mucha importancia
más que la percusión, podríamos decir que nuestro paso más importante dentro de la evaluación abdominal resulta ser la palpación, ¿no? La palpación abdominal, tanto superficial como profunda. Entonces, cuando hablamos de percusión, la técnica también es sumamente importante. En este caso, para realizar este estudio, ya sabemos cómo realizarlo. Tenemos que tomar en cuenta el uso de una mano percutora y una mano que se va a colocar o se va a encontrar en contacto con la superficie abdominal, ¿no? Recuerden, tenemos un dedo flexímetro y un dedo que es percutor. Entonces, utilizamos la misma técnica que hemos visto el semestre pasado. O si ustedes recuerdan, también habíamos hablado de una percusión inmediata, que es la que estamos viendo en la imagen, ¿no? Donde en este caso realizamos lo que es la percusión sin utilizar el dedo flexímetro sobre el abdomen. Si ustedes recuerdan, cuando habíamos realizado el estudio de la técnica percutoria, había señalado en aquella ocasión que utilizar el dedo flexímetro y el dedo percutor nos sirve para realizar lo que es un estudio más detallado, ¿no? Porque tenemos que evaluar zonas que sean pequeñitas. Y en este caso nos va a ayudar a delimitar alguna probable lesión que exista a nivel abdominal. En cambio, la técnica de la percusión inmediata, que es la que estamos viendo en la imagen, donde percutimos directamente la estructura corporal a estudiar, en este caso el abdomen, de forma directa, como nos dice el nombre, no hace uso de ese dedo flexímetro, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar o para qué nos sirve? ¿Alguno de ustedes recuerda esa técnica de percusión inmediata? Adelante. Esta técnica de percusión inmediata va a permitir detectar tonos mates en el momento, pero en cambio con el otro tipo de percusión más exacta puedo detectar los tres tipos de sonidos. Bueno, está bien hasta cierto punto, ¿no? Lo que dice su compañero. Con esta técnica también podemos percutir a nivel abdominal lo que es timpanismo, hipertimpanismo, matidez, solamente que nos va a permitir en este caso realizar el estudio inmediato, no de una patología que sea muy grande. Les pongo el ejemplo, a ver, de lo que es una citis. ¿Sí? Recuerden que la citis va a producir lo que es un abdomen prominente, una prominencia generalizada a nivel abdominal. En este caso, muchas veces realizamos este tipo de técnica para determinar si es que existe timpanismo, si es que existe matidez y nada más. En cambio, la otra técnica, recuerden que nos va a servir para delimitar, ¿no? Ahora, bueno, cuando hablamos de la técnica, al igual que la auscultación, al igual que la palpación, si es que nos encontramos frente a un abdomen doloroso, el último punto a percutir tiene que ser el punto doloroso, ¿sí? Fíjense que es una técnica relativamente sencilla, como les he mencionado, por eso decimos que carece de importancia, no hay gran cosa que encontrar a la percusión. Y podemos realizarla de esta forma, ¿no? Podemos empezar desde la región superior, que es el epigastrio, y dirigirnos hacia la porción inferior, ¿no? Iniciamos, bueno, desde la parte central, siempre dirigiéndonos hacia lo que es la parte lateral del abdomen. La técnica. Bueno, la percusión abdominal podemos encontrar estos tres ruidos o estos tres resultados, mejor dicho, que ya los conocemos, ¿no? De memoria. Yo puedo percutir matidez, puedo percutir timpanismo y puedo percutir sonoridad, ¿sí? Algunos libros, entre ellos su libro de semiología de Chamorro, nos dice que podríamos percutir de manera normal timpanismo a nivel de las vísceras intestinales. Y es lo correcto,
Eso depende de varios puntos. Ayer habíamos mencionado alguno de ellos. Depende, por ejemplo, del tipo de alimentación que tiene un individuo, ¿no? Recuerden que existen alimentos que son flatulentos. Entonces, este tipo de alimentos flatulentos, como dice el nombre, tiende a incrementar la concentración de gases a nivel intestinal. Entonces, en esta situación podríamos decir que la sonoridad va a ser reemplazada por timpanismo, pero no necesariamente esto sugiere lo que es patología. Tenemos la matidez. ¿Dónde percutimos matidez? La matidez En el hígado. percutimos, exacto, ¿no? A nivel de la estructura hepática. Ya sabemos cómo se proyecta el hígado y desde qué cuadrante a qué cuadrante, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos, por ejemplo, de la estructura hepática, tiene una mayor proyección a nivel del hipocondrio derecho. Y como vemos en esta imagen, también se proyecta hacia el epigastrio. Y el lóbulo izquierdo, como habíamos mencionado en clases pasadas, se proyecta hacia lo que es el hipocondrio izquierdo, ¿no? ¿En qué otra zona podríamos percutir matidez? En la esplénica, en el lado izquierdo. En la región esplénica, ¿no? En este caso, en lo que es la caja torácica o el hipocondrio, para ser más exactos, del lado izquierdo. Enseguida vamos a determinar los límites. Esas serían las únicas zonas en las cuales normalmente nosotros deberíamos percutir lo que es matidez. Si es que nosotros percutimos matidez fuera de estos espacios, entonces ya podemos hablar de lo que es alguna alteración patológica, ¿sí? ¿Dónde percutimos timpanismo? Bueno, timpanismo de manera normal a nivel del epigastrio. Recuerden que a nivel del epigastrio encontramos lo que es la estructura gástrica, que es una estructura hueca, ¿no? Entonces, debido a las características mencionadas, es frecuente percutir en este caso lo que es tímpano. Lo mismo en el espacio semilunar de Trauben, ¿sí? Que es un espacio vacío, entre comillas, que se va a encontrar limitado por el estómago y por el páncreas, por la estructura hepática. Y en estas zonas, bueno, percutimos lo mismo. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de lo que es un incremento de sonoridad. La principal causa que produce lo que es incremento de sonoridad a nivel abdominal es justamente el meteorismo. Y es importante desde ya conocer cuáles son las definiciones. Esta es la principal causa. ¿Listo? Sin embargo, tenemos otras causas que muchas veces uno puede confundir con meteorismo. En este caso hacemos referencia a lo que es el denominado neumoperitoneo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es meteorismo? ¿Cuál será la definición de meteorismo? La acumulación de gases en el espacio, en el peritoneo. En el peritoneo, bueno, eso llegaría a ser el neumoperitoneo, ¿no? Pero Doctor. meteorismo, adelante. Acumulación de Intraabdominal. gases intraabdominales en los intestinos. Listo, ¿no? Lo que dice su compañero. ¿Por qué es importante en este caso la definición? Más adelante vamos a ver. Entre las dos principales causas, entonces recuerden que producen timpanismo a nivel abdominal, meteorismo, que es el más frecuente, y el otro que es menos frecuente es el neumoperitoneo. Cuando hablamos de meteorismo, definimos como un incremento en la producción de gases, pero que se encuentran contenidos. ¿Contenidos dónde? A nivel intestinal. ¿Sí? Ustedes pueden observar en esta imagen radiográfica que les estoy presentando justamente lo que les acabo de mencionar. Podemos observar la distensión de las heces intestinales, ¿no? Eso es típico de un cuadro de meteorismo. En cambio, en caso de un neumoperitoneo,
como el nombre nos dice, es la presencia de aire en la cavidad peritoneal. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no se encuentra contenida dentro de lo que es una estructura. Tomen en cuenta la definición porque enseguida vamos a ver qué alteraciones puede producir al examen semiológico. Por otro lado, tenemos lo que es la disminución de la sonoridad. Muchas veces esa sonoridad puede ser reemplazada por matidez. En este caso, bueno, me atrevería a decir que depende de lo que es la gravedad de la patología. ¿Sí? Por ejemplo, la citis. En este caso, un abdomen sonoro a la percusión será mate. Pero tenemos otras causas que son, vamos a decir, menos graves, como por ejemplo la obesidad y como por ejemplo ese abdomen atlético, ¿no? Ya habíamos visto en nuestras primeras clases cuál es la característica de un abdomen atlético. Les había mencionado, ¿no? No confundan lo que es un abdomen atlético que se caracteriza por hipertrofia muscular real de aquel abdomen de un paciente delgado, ¿no? Que tiene los músculos rectos anteriores marcados por su desnutrición. Eso no es un abdomen atlético. Lo que estamos observando en la imagen y lo que habíamos descrito con anterioridad es un abdomen atlético. Les había mencionado en aquella ocasión que debemos darle importancia. No es un abdomen que sugiera patología, no es un abdomen enfermo, pero debemos darle importancia en el sentido porque debido a esa hipertrofia muscular de los músculos de la pared anterior y lateral del abdomen, existe cierto grado de disminución de la sonoridad, ¿sí? Y muchas veces les había comentado puede ser limitante del examen físico. Obviamente realizar la palpación también en este tipo de abdomen se va a ver dificultad, ¿no? Justamente por la dureza o la rigidez abdominal. ¿Listo? Nada más. Bueno, cuando hablamos de ausencia de sonoridad o reemplazo, en este caso de sonoridad por matidez, la principal causa es la asitis. Todavía no vamos a hablar de asitis. Vamos a ver algunas manifestaciones clínicas muy básicas, pero dentro de lo que es el estudio semiológico tenemos algunas maniobras que nos van a ayudar a estudiar la asitis de mejor manera, ¿no? Como el signo de Shire, como el signo de Brun, que seguramente ya están avanzando, como el signo del témpano de hielo, el signo de la ola cítica, el signo de Morgagni, etc. Pero primeramente lo básico, ¿no? Lo primero. Es la principal causa de desaparición de la sonoridad. La sonoridad en este caso va a ser reemplazada por matidez, ¿no? Ahora, antes de hablar e introducirnos y profundizar un poco más en el estudio de lo que es meteorismo y lo que es asitis, es importante realizar un breve repaso de las características físicas de cómo es que trabaja, por así decir, el aire y el líquido. Algo que ya les había explicado con anterioridad, ¿no? Cuando nos encontramos frente a una patología que se caracteriza por la retención del líquido, como es el caso de asitis, recuerden que en este caso su ubicación va a estar determinada por la gravedad. ¿Sí? Esto es importante conocer. En cambio, cuando hablamos de aire, debido también a las características físicas normales, lo característico es que tienda a ascender. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede cuando un paciente presenta entonces asitis? Algo que ya vamos a estudiar dentro de poquito es que se modifica con los cambios de posición que presenta el paciente. Si el paciente se encuentra en posición de pie, entonces lo característico será que la matidez se desplace hacia la parte baja del abdomen.
Si mi paciente se encuentra en posición de decúbito dorsal izquierdo o derecho, entonces el líquido tiende a desplazarse hacia la zona más declive. ¿Sí? Eso recuerden siempre. A no ser que la citis sea tabicada. ¿Eso qué quiere decir? Que se encuentra contenida en pequeños espacios. Y esto es característico, por ejemplo, de algunas patologías como la tuberculosis peritoneal, que más adelante también la vamos a estudiar, ¿no? Lo mismo sucede cuando hablamos de meteorismo o cuando hablamos de neumoperitoneo. Cuando hablamos de retención de gases, estos pueden ser contenidos, les había mencionado, meteorismo, o pueden encontrarse libres, neumoperitoneo. Entonces, cuando se encuentra contenido dentro de la estructura intestinal, ¿sí? Como esta imagen que les he mostrado, no existe modificación con los cambios de posición, a pesar de que sea aire. ¿Por qué? Porque se encuentra contenido. Listo, así de simple. Pero en caso de que se trate de un neumoperitoneo, como el aire se encuentra libre en la cavidad peritoneal, este se moviliza y tiende a dirigirse a zonas altas. ¿Listo? Vamos a tomar en cuenta eso porque enseguida vamos a hablar de un signo que se denomina el signo de Joubert, que nos va a ayudar a identificar justamente a través de la semiología lo que es el meteorismo de lo que es el neumoperitoneo. Acá tenemos algunas causas de meteorismo, quirúrgicas y causas médicas. Dentro de las causas quirúrgicas, a ver, ustedes solitos, ¿cuáles serán esas causas que el día de ayer hemos estudiado? Ilio posoperatorio, paralítico. Listo, ¿no? Lo que dice su compañero. En este caso, el ilio paralítico, que generalmente se produce, como su compañero nos ha mencionado, posterior a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Debido a diferentes situaciones habíamos mencionado. Puede ser debido a lo que es la manipulación de vísceras, puede ser debido al efecto anestésico sobre el músculo liso. Esa es una de las principales causas, ¿sí? Quirúrgicas. Cuando hablamos de causas médicas, observen, tenemos la aerofagia, tenemos las enfermedades tóxico-infecciosas, tenemos la colitis ulcerosa, tenemos el megacolon tóxico, que son patologías que las vamos a tocar en nuestras clases de fisiopatología. Tenemos la fiebre tifoidea, ¿no? Ahora, les pongo el siguiente ejemplo. Todas estas alteraciones, todas las alteraciones infecciosas a nivel gastrointestinal, se caracterizan porque existe lo que es proliferación bacteriana, ¿no? Y justamente esa proliferación bacteriana es lo que va a producir lo que es un mayor incremento en la producción de gases. Esa sería la causa, no vamos a entrar en mayor detalle, eso lo veremos en fisiopatología. Cuando hablamos de aerofagia, hacemos referencia a lo que es la deglución de aire. Probablemente a ustedes les ha pasado cuando mastican su chicle, ¿no? No a todos, pero sí a algunos. ¿Sí? Mastican su chicle y presentan lo que es distensión abdominal. ¿Eso es por qué? Porque ni masticar chicle saben. Ya estoy bromeando. Pero cuando ustedes mastican chicle, por ejemplo, también introducen, ¿no? Aire, degluten aire. Esto es especialmente frecuente en los pacientes pediátricos, en los bebés, cuando son amamantados con un biberón, por ejemplo. Ellos presentan lo que es un reflejo de succión, que en sus clases de pediatría lo verán. Es un reflejo arcaico. Ustedes rozan la comisura labial de un paciente pediátrico y él tiene ese reflejo de tratar de succionar todo lo que se le acerque a la boca, ¿no? No, podríamos decir que es un reflejo involuntario. Por eso se denomina así, reflejo, ¿no? Involuntario. Entonces, cuando son amamantados con un biberón, les estaba mencionando, se les acerca el biberón, el chupón en la boca y ellos empiezan a succionar. Pero siguen succionando por más que el biberón contenga aire, por más que hayan terminado toda su leche. En este caso están succionando aire y presentan lo que es meteorismo, ¿no? El abdomen se les distiende, presentan lo que es dolor, etc. Eso es un ejemplo de aerofagia.
¿Listo? Ahora, miren, cuando hablamos de causas de neumoperitoneo, podríamos decir que es debido a la perforación de vísceras huecas. Y esto es generalmente frecuente en aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, la formación de úlceras a nivel gástrico o a nivel intestinal. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de úlceras, esas tienen algunas complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? ¿Recuerdan? La perforación. Peritonitis. Vamos a ir en orden, ¿no? Hemorragia, perforación, penetración y estenosis. ¿Sí? Cuando el paciente presenta, por ejemplo, lo que es una úlcera hemorrágica activa, el paciente presentará manifestaciones clínicas, por ejemplo, de hemorragia digestiva alta, que también lo vamos a ver en nuestras clases de fisiopatología. Cuando hablamos de perforación, ¿en qué consiste perforación? ¿Cuál será la diferencia entre perforación y penetración? Cuando hablamos de perforación, como ustedes observan acá en la imagen, existe lo que es un compromiso de todo el espesor de esa estructura. ¿Sí? Existe afección de lo que es la capa submucosa, de la capa mucosa, de la serosa, de la muscular, etc. Todo el espesor se encuentra lesionado. Cuando hablamos de penetración, ¿cuál es la diferencia con perforación? Ese tipo de lesión ulcerosa, vamos a poner el ejemplo que estamos viendo en la imagen, ha afectado de forma inicial el estómago, pero tiene la capacidad de expandirse y de lesionar otros órganos vecinos. Por ejemplo, puede lesionar intestino, puede lesionar páncreas, puede lesionar la estructura hepática. ¿Sí? Entonces, cuando esa lesión avanza y produce lo que es alteración de estructuras vecinas, recibe el nombre de lo que es penetración. Y hablamos de estenosis a la reducción del lumen. Esas son las complicaciones. De estas complicaciones, la perforación de esa víscera hueca es lo que produce neumoperitoneo. ¿Listo? Acá encontramos ese signo que les he mencionado. ¿Sí? Miren, no es patognomónico para empezar de neumoperitoneo, pero es altamente sugestivo. ¿Qué es lo que nos dice? En caso de que exista neumoperitoneo, existe la desaparición de la matidez hepática. En caso de meteorismo, generalmente no, pero podría existir. ¿Sí? Y lo que nosotros hacemos dentro justamente del estudio semiológico es buscar este signo que se denomina el signo de Joubert. ¿En qué consiste este signo? Bueno, recuerden que la definición es sumamente importante. Y acá les explico en qué consiste ahora. Hablamos del denominado meteorismo. Lo normal o lo más frecuente y más esperado es que no exista desaparición de la matidez hepática. ¿Sí? No debería existir. Pero en algunos casos sí puede existir. ¿Por qué? Porque el meteorismo puede llegar a ser tan intenso que la estructura colónica se sobrepone a la estructura hepática. Les comento. Personalmente, nunca he visto en lo que es este tipo de signo en pacientes que presentan meteorismo debido a estas causas médicas que hemos descrito hace un momento. Pero ¿en qué pacientes he llegado a ver la sobreposición del colon sobre la estructura hepática? En pacientes que presentaban obstrucción intestinal. Era tan grande el proceso obstructivo que la estructura colónica se sobreponía.
a la estructura hepática. ¿Sí? Esto es raro observar, pero puede existir. ¿Listo? Incluso yo me atrevería a decir que con frecuencia ocurre esto en un paciente con obstrucción intestinal. Ahora, ¿por qué decimos que este signo no es patognomónico de neumoperitoneo? Porque puede presentarse en el meteorismo y porque existen otras causas de pérdida de matidez hepática. Entre ellas encontramos, por ejemplo, lo que es la hepatitis aguda fulminante, que ya dentro de poquito vamos a ver en fisiopatología por qué existe destrucción de la unidad funcional hepática en este tipo de alteración. ¿Sí? En cambio, en el neumoperitoneo, como el aire se encuentra libre en la cavidad abdominal, este asciende, ¿no? Por ese efecto físico. Y como tiende a ascender, entonces tiende a reemplazar la matidez hepática por timpanismo. ¿Sí? Entonces nos vamos a centrar en estas dos situaciones, meteorismo y neumoperitoneo. Recordando siempre lo que les he mencionado, ¿no? Generalmente el meteorismo no produce pérdida de la matidez hepática, pero puede ser en casos donde el meteorismo sea importante. Entonces, ¿cómo diferenciamos? ¿Qué es lo que ustedes harían para diferenciar? Olvídense estudios de imagen. Si han visto semiología imagenología, o si están viendo ahora imagenología, van a ubicar dentro del estudio imagenológico de abdomen también el denominado signo de Joubert. Entonces, es un signo clínico que también en este caso se traduce en un signo radiológico. Pero nos vamos a centrar en semiología. ¿Qué es lo que podrían hacer ustedes para reconocer estas dos alteraciones? Tenemos la misma situación, meteorismo y neumoperitoneo, que son capaces de desaparecer la matidez hepática en su cara anterior. Doctor, yo vi que para descartar el neumoperitoneo se pone al paciente en se pone el paciente en cúbito lateral izquierdo y si la matidez de la persona sigue, ahí ya se puede ya decir que es, porque si digamos el gas así, se va, se cambia de posición, pero si sigue, ya podría ser ya tratarse de un meteorismo. Listo, a ver, vamos a ver qué nos dice Marife. Doctor, como hace un rato usted comentaba que cuando hay meteorismo no va a existir modificación de la matidez con el cambio de posición. En cambio, en el caso del neumoperitoneo sí va a haber esa modificación. Listo, está bien lo que mencionan sus compañeras. Por eso es importante la definición. Meteorismo contenido, neumoperitoneo libre. Por eso hemos realizado este repaso, ¿no? Cuando se trata de líquido, por el peso se dirige hacia las zonas más declives. Cuando se trata de aire o gas, en este caso, siempre tiende a ascender. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes se encuentran este tipo de situaciones en la práctica clínica, ya saben qué puede significar, ¿no? Si existe pérdida de la matidez hepática o está reemplazada por timpanismo, pensemos, meteorismo o neumoperitoneo. Lo que yo tengo que hacer, primeramente, es colocar a mi paciente en posición de pie. En posición de pie, el aire asciende. Se va a ubicar en la parte más alta del abdomen. En ambos casos puedo encontrar lo mismo. En posición de pie, pérdida de la matidez hepática en la cara anterior, tanto en meteorismo como en neumoperitoneo. Entonces, lo que tengo que hacer en este caso es colocar a mi paciente en posición de decúbito lateral izquierdo. Si yo coloco a mi paciente en posición de decúbito lateral izquierdo, ¿cuál será ahora la zona más alta? Parte derecha. La parte lateral derecha. Derecho. La parte lateral derecha, ¿sí? Esa va a ser la parte más alta.
Supongamos que se trata de un neumoperitoneo. En este caso, el aire se va a desplazar. ¿Hacia dónde se va a desplazar? Hacia la misma región que ustedes han mencionado. En posición de pie, se desplazaba el aire hacia la cara anterior de la estructura hepática, pero en posición de decúbito lateral derecho, el aire se desplaza hacia la cara lateral del tórax y del abdomen. Entonces, desaparece la matidez en esta cara y reaparece la matidez en la cara anterior del hígado. Eso es lo que sucede en caso de un neumoperitoneo. ¿Sí? En caso del meteorismo, vamos a suponer que en este caso la distensión colónica es tan grande que el colon transverso se sobrepone a la estructura hepática. Ustedes realizan esta misma técnica, piden al paciente que adopte la posición de pie, pérdida de la matidez hepática en la cara anterior. Le piden al paciente que adopte la posición del decúbito lateral izquierdo, pero como el gas se encuentra contenido dentro de la estructura colónica, al modificar la posición del paciente, no vamos a encontrar este cambio que habíamos encontrado en un neumoperitoneo. ¿Sí? Ese es el denominado signo de Joubert. Existe lo que es desplazamiento del área de sonoridad o timpanismo con los cambios de posición del paciente. Si es que se desplaza, como les he mencionado, signo de Joubert positivo, y en este caso podemos hablar de neumoperitoneo. En caso de que no se desplace, entonces lo más probable es que se trate de meteorismo. ¿Comprendido, doctores? A ver, vamos a preguntar a alguno de ustedes, aquel que no tiene su cámara encendida, para ver si ha entendido. A ver, ¿qué nos dice Francesca? Michelle Bacaflores. Adelante, Francesca. Háblenos del signo de Joubert. ¿Qué es lo que ha entendido de este signo? Creo que se durmió Francesca. A ver, Francisco. San Francisco. Bueno, vamos a aprovechar de llamar lista entonces. Francesca y Francisco. Freddy. Tampoco está Freddy. Javiera. Tampoco. Se duermen, ¿no? Sus compañeritos. Entonces vamos a liquidar para el primer parcial. A ver, Laura Rocabado Rojas. Doctor, bueno, lo que dijo era de que, o sea, como en el caso del neumoperitoneo, el aire no estaba contenido, entonces el aire se iba a desplazar hacia la parte más elevada en el que iba a estar colocado el paciente. Por ejemplo, si iba a estar en decúbito lateral izquierdo, el aire se iba a ascender hacia la parte de cúbito lateral, o sea, la parte lateral derecha. Igual cuando el paciente estaba de pie, entonces el aire va a ascender hacia la parte superior y por eso es que se genera esa pérdida de matidez en la parte hepática. Y bueno, eso es lo que pasaría con un neumoperitoneo. En cambio, en el meteorismo, el aire no se llega a desplazar porque está contenido. Listo, ¿no? Bueno, entonces han entendido el denominado signo de Joubert. Recuerden entonces, doctores, vuelvo a repetirles, ¿no? No es patognomónico de neumoperitoneo, pero es altamente sugestivo. ¿Listo? Ahora, podemos encontrar otras causas que sean capaces de producir lo que es timpanismo a nivel abdominal, ¿no? Antes de pasar a lo que es matidez. Entre esas causas encontramos lo que es el enfisema subcutáneo, ¿sí? En este caso, bueno, no vamos a hacer mucha referencia a eso porque depende la ubicación donde se encuentra la lesión.
¿sí? Vamos a encontrar lo que es una zona muy bien localizada donde percutamos justamente timpanismo. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de causas de matides, en este caso esa sonoridad que nosotros percutimos a nivel abdominal es reemplazada por matidez. Esta es la principal causa de matidez a nivel abdominal, ¿sí? La ascitis. Pero semiológicamente depende de qué tipo de ascitis nosotros estemos estudiando. Podemos estudiar lo que es una ascitis libre o podemos estudiar lo que es una ascitis tabicada. Primero vamos a hablar de la ascitis libre. Bueno, observen, ¿no? En este caso vamos a encontrar matides en zonas declives, en los flancos, hipogastrio, y una característica semiológica importante es que el límite superior es cóncavo. Y justamente una de las características semiológicas que debemos tomar en cuenta es que el límite superior de la ascitis tiene forma de una luna menguante. ¿Alguna vez han visto una luna menguante, doctores? Por ahí se confunden con luna llena. Es una luna que tiene esa forma cóncava, ¿verdad? Que se asemeja a un plátano, así. Esa es la característica del límite superior. Ahora se preguntarán, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar esa característica? A mí qué me importa que tenga forma de luna menguante la porción superior. Es importante porque no es la única causa que produce matidez a nivel abdominal. Podemos enfrentarnos, más adelante les voy a poner el ejemplo, a un quiste de ovario gigante. En este caso, cuando hablamos de un quiste gigante, también vamos a encontrar matidez. Cuando hablamos de quiste, ustedes saben por definición que es una tumoración que tiene contenido líquido, ¿sí? Semiológicamente vamos a encontrar a la percusión lo mismo, pero ¿dónde vamos a encontrar la diferencia? En el límite superior. El límite superior, por ejemplo, de un quiste va a ser convexo, va a ser redondeado, si ustedes quieren. En cambio, en caso de una ascitis, es cóncavo. ¿Sí? Esa es la característica. Ahora, tenemos un signo en aquellos pacientes que presentan matidez que se denomina el signo de la matidez en declive, que el nombre nos dice ya qué significa, ¿no? ¿Qué significa el signo de la matidez en declive? El nombre nos dice, ¿qué es lo que ¿Le vamos a aparece encontrar matidez semiológicamente? cuando ponemos en posición de declive al paciente? Que la matidez en este caso se percute en zonas declives, en la parte más baja. Si mi paciente se encuentra en posición de pie, ¿hacia dónde voy a percutir matidez? Hacia la región del hipogastrio y hacia la región, por ejemplo, puede ser de los flancos y hacia la región de las fosas ilíacas. ¿Sí? Tengo al mismo paciente y lo ubico o lo adopto en posición de decúbito lateral derecho. ¿Hacia qué lado se va a desplazar la matidez? Hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho también, ¿no? En este caso, hacia lo que es la fosa ilíaca del lado derecho, hacia el flanco derecho, por ejemplo. Voy a colocar a mi paciente, a ver, en esta posición genupectoral. ¿Hacia dónde se desplaza la matidez? Hacia el epigastrio. Hacia el mesogastrio, hacia el hipogastrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a eso se refiere lo que es la matidez en declive. Se modifica con los cambios de posición que presenta el paciente. ¿Listo? Ahora, miren, acabo de mencionarles esta posición que se denomina genupectoral. Nosotros podemos realizar la percusión del abdomen
en posición genupectoral. Sí, ya saben, ¿no? Esa posición en plegaria maometana, con el paciente inclinado hacia adelante. ¿En qué casos, por ejemplo? En este caso, cuando el líquido ascítico sea escaso a nivel abdominal. Y vamos a encontrar el mismo signo, solamente que en este caso la matidez se va a desplazar hacia la región umbilical. ¿Sí? Ahora, algo característico que muchas veces puede confundirnos dentro de lo que es el examen semiológico es que muchas veces cuando nosotros estudiamos un paciente con ascitis, podemos encontrar también matidez a nivel pulmonar. ¿Sí? Miren, este tipo de situación, especialmente, yo he podido observar en los pacientes renales. Es tanto el grado de lesión renal que ellos acumulan líquido a nivel abdominal. Y al examen semiológico respiratorio, resulta que presentan la presencia de estertores pulmonares bilaterales en bases pulmonares. Entonces, esto es frecuente de encontrar en pacientes con ascitis. Podemos encontrar incluso manifestaciones clínicas que pueden hacernos confundir con lo que es una neumonía. ¿Sí? Esto es frecuente en la práctica clínica, especialmente en el paciente renal, ¿no? Bueno, tenemos otros signos que acompañan a la ascitis, que ya los hemos visto en clases pasadas. Por ejemplo, tenemos lo que es la eversión del ombligo, que como les había mencionado en la clase de perfil abdominal, esto no es normal, esto sugiere lo que es un incremento grande de la presión a nivel intraabdominal, que es frecuente en pacientes con ascitis. Y justamente existe esta eversión del ombligo porque existe debilitamiento, ¿no?, de los músculos que forman parte de la pared abdominal anterior. ¿Y qué traduce ese ombligo que nosotros observamos allí? Hernia umbilical. ¿Sí? Una característica. Tenemos, por ejemplo, también circulación colateral, que puede ser circulación portocava, circulación cava-cava, ¿no? Y entre las principales causas de ascitis que nosotros encontramos, justamente tenemos la cirrosis hepática de tipo alcohólico. ¿Sí? Nos vamos a adelantar un poquito. Miren, vamos a ir a la parte final de nuestra presentación. Ustedes están observando acá un tipo de alteración a la percusión que también es típico de aquellos pacientes que presentan ascitis. Pero en este caso, este tipo de ascitis que cursa con un signo muy particular que recibe el nombre, el signo del tablero en ajedrez. Según su libro de semiología de Suros, recibe el nombre del signo de tablero en damas chinas, es lo mismo, sin ajedrez o en damas chinas. Sugiere lo que es una ascitis tabicada. ¿Eso qué quiere decir? Que existen porciones del abdomen que contienen líquido y otras no. Y esto es muy típico de aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, lo que es tuberculosis peritoneal de tipo adhesivo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la tuberculosis peritoneal de tipo adhesivo? Existe la tendencia a la formación de exudados. Estos exudados tienden a enquistarse y existe la formación de bridas y adherencias. Entonces, en el lugar donde se forma el exudado, donde se enquista este exudado, yo voy a percutir matidez. Debido a la fibrosis, a la adherencia, voy a percutir matidez. Pero en otro espacio voy a percutir sonoridad. Y así, en todo el abdomen. ¿Sí? Percuto sonoridad, matidez, sonoridad, matidez, sonoridad, matidez. Crean o no, ese tipo de alteración
en nuestro medio, doctores, es relativamente frecuente. Probablemente no en las ciudades, pero sí en el campo, debido a nuestras costumbres, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado que dentro de nuestra cultura existen algunas ferias, ¿no? Que se denominan las ferias de la ambrosía, ¿sí? Que se realizan algunas veces en los pueblitos, donde se consume leche directamente ordeñada de lo que es una vaquita y se la mezcla con alcohol. Obviamente este tipo de productos no pasa por lo que es un proceso de pasteurización y muchas veces estos animalitos son mal cuidados, son portadores de tuberculosis intestinal, nosotros ingerimos, por ejemplo, este tipo de alimento contaminado y sufrimos este tipo de alteración, ¿sí? Recuerden entonces. Ahora, muchas veces, justamente complementando lo que es el estudio de este signo en tablero de damas, encontramos un signo que también es característico de la peritonitis tuberculosa, que recibe el nombre de signo de Thormayer, ¿sí? Thormayer, Thormayer, signo de Thormayer. Bueno, ¿en qué consiste este signo? Este signo hace referencia a la aparición de un sonido timpánico en la parte alta y derecha del abdomen. Pero en la parte izquierda del abdomen, nosotros percutimos matidez. ¿Y por qué se produce esto? Esto se produce porque existe inflamación del mesenterio. Y ese tipo de inflamación del mesenterio es de tipo retráctil. ¿Por qué decimos que es de tipo retráctil? Porque retrae las asas del intestino delgado en dirección hacia arriba y hacia la derecha. Es otro signo que acompaña, por ejemplo, a este tipo de alteración. ¿Sí? El signo de Thormayer. Ahora, bueno, algo importante, de lo cual tampoco vamos a hacer mucha referencia, ¿sí? Es que cuando nosotros confirmamos el diagnóstico de ascitis, tenemos que realizar lo que es el examen de paracentesis abdominal. ¿Por qué les digo que es examen? Porque en este caso vamos a extraer lo que es una cantidad de líquido. Bueno, eso puede ser terapéutico, en realidad lo es. Cuando el paciente presenta una ascitis a tensión, se realiza paracentesis abdominal para disminuir la presión intraabdominal, ¿no? Terapéutico. Pero también lo realizamos con fines de evaluar, por ejemplo, qué es lo que el paciente tiene allí dentro. Y se somete a un examen citoquímico, ¿no? Entonces ponemos un ejemplo a ver qué pasa si cuando realizamos este examen de paracentesis extraemos lo que es un líquido amarillo verdoso. ¿En qué sospecharemos? Eso es lo que observamos a la inspección. Presencia de pus por una infección intraabdominal. Bueno, amarillo y verdoso, pensaremos en algún tipo de alteración, ¿no? Como, a ver, eh, proveniente Cirrosis. de vesícula, de vías biliares, ¿sí? Muchas veces podemos encontrar, por ejemplo, lo que es un líquido purulento que no tenga olor. Esto es típico de una apendicitis, es frecuente de una úlcera perforada, de una diverticulitis, etcétera, ¿sí? Muchas veces podemos encontrar lo que es una coloración purulenta y turbia, que es típico de cuadros de peritonitis, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si el líquido que extraemos es purulento y maloliente? Puede ser debido a la perforación intestinal, puede ser debido a una peritonitis apendicular,
¿Qué pasa si encontramos esa coloración amarilla verdosa? Vamos a pensar que les había mencionado en algún proceso de vías biliares, ¿no? Por ejemplo, un coleperitoneo, una úlcera duodenal perforada, una perforación a nivel de la vesícula biliar. ¿Qué pasa si tiene un aspecto serohemático? Es frecuente en trombosis de los vasos mesentéricos, en el infarto mesentérico. ¿Qué pasa si extraemos sangre? Bueno, vamos a pensar en algún tipo de traumatismo, ¿no? Ruptura de vaso, ruptura de hígado, etcétera. ¿Sí? Y así podemos encontrar una serie de características físicas que nos van a orientar a lo que es el diagnóstico, ¿no? Ese líquido puede ser claro, y cuando es claro, generalmente sospechamos en lesiones inflamatorias o lo que acabamos de ver, la denominada tuberculosis peritoneal, ¿sí? Y muchas veces puede ser quiloso. Cuando hablamos de quiloso, hacemos referencia a que tiene una coloración blanquecina, lechoso. ¿Y esto qué sugiere? Bueno, puede sugerir la presencia de grasa, ¿sí?, emulsionada, o puede proceder, por ejemplo, este líquido de las vías linfáticas que se encuentren obstruidas. La paracentesis abdominal, recuerden, ¿no?, me sirve como medio terapéutico. Tiene esa finalidad diagnóstica. Yo puedo observar las características físicas del líquido que extraigo y puedo entender qué es lo que está sucediendo a nivel intraabdominal. Y también nos sirve como auxiliar del examen radiológico. En este caso, por ejemplo, muchas veces el paciente tiene una gran acumulación de líquido a nivel de la cavidad abdominal, que realizar una placa radiográfica en este tipo de situaciones es inservible prácticamente, porque yo no puedo estudiar las estructuras que se encuentran contenidas dentro de la cavidad abdominal. Entonces, necesariamente se realiza este examen justamente para poder identificar otras estructuras, como la estructura hepática, dentro de lo que es el examen, ¿no? Y las causas, bueno, ya las sabemos: cirrosis hepática, la principal, recuerden, insuficiencia cardíaca derecha, la pericarditis constrictiva, la tuberculosis peritoneal, el síndrome nefrótico y tumores de peritoneo, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto. El diagnóstico diferencial, el ejemplo que les había puesto al inicio de esta clase, con el quiste gigante de ovario. En este caso, bueno, también es importante la definición. Quiste, una tumoración que contiene líquido en su interior. Sin embargo, a diferencia de la ascitis, que se define como la presencia de líquido libre en cavidad peritoneal, en este caso el líquido se encuentra enquistado. Y por lo tanto, no es desplazable la matidez, a pesar de los cambios de posición que presenta el paciente. Y el límite superior, como les había mencionado, ya no tiene esa forma de semiluna, ¿no?, o de esa luna menguante, sino, como ustedes observan, tiene el límite superior netamente redondeado. ¿Listo? Solamente a manera de mención. Bueno, tenemos la matidez en el hipogastrio. También puede presentarse en caso de una ascitis, pero si realizamos el estudio tomando en cuenta el género, podríamos decir que la matidez ubicada a nivel de esta zona es característica en varones de la retención vesical, ¿no?, que ya habíamos mencionado en una clase pasada en qué consiste. En este caso hace referencia a que el paciente no puede eliminar orina y esta se almacena a nivel vesical. Las causas ya sabemos, no pueden ser variadas, el denominado globo vesical. Obviamente es una situación que produce dolor, porque si bien la vejiga es una estructura que va a estar diseñada para almacenar orina, tiene una capacidad limitada. Como el paciente no puede miccionar, se acumula así como estamos observando en la imagen, y esto ocasiona dolor intenso. Les comento que yo he podido ver dentro de la práctica clínica algunos casos muy llamativos, especialmente de pacientes ancianos que presentaban este tipo de alteración y que acudían al servicio de emergencias por el dolor intenso que sufrían,
Y desgraciadamente en alguna ocasión un adulto mayor al asistir al hospital, bueno, había sufrido un accidente, ¿no? Caída de su propia altura. Era tan grande la distensión que el simple hecho de caerse originaba la ruptura de la estructura vesical, ¿no? Y esto, bueno, es una complicación que ya requiere lo que es un procedimiento quirúrgico. El tratamiento es simple, es lo que ustedes están observando en la imagen, la colocación de una sonda Foley, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. La técnica la aprenderán en sus clases de técnica quirúrgica, ¿no? Sin embargo, en una mujer, cuando hablamos de matidez en hipogastrio, ojo que estamos hablando de principales causas. Existe mayor cantidad de causas. Ponemos el ejemplo, ¿no? Ese abdominal forja que habíamos estudiado con anterioridad era frecuente en retención vesical, era frecuente en el fibroma uterino, pero la principal causa en mujeres es la gestación. ¿Listo? Obviamente vamos a llegar a estos diagnósticos con otros antecedentes, relaciones sexuales, uso de anticonceptivos, fecha de última menstruación, amenorrea, etc. Es la principal causa. Y lo que habíamos estudiado ya con anterioridad, ¿no? El denominado tablero en ajedrez. Preguntas, dudas. Doc, ¿el tablero en ajedrez es típico de la citis de qué tipo? Tabicada, Gracias, Doc. de la citis tabicada. Preguntas, dudas. Doctor, Ninguna, lo vamos a dejar acá. Adelante. sí, el signo de Thormayer era que existe matidez solamente de un lado del abdomen, ¿verdad? Sí, en este caso, cuando hablamos del signo de Thormayer, recuerden, ¿no? Se caracteriza por lo que es timpanismo en la parte alta y derecha del abdomen. Y en la parte izquierda o en el hemiabdomen izquierdo, matidez, debido a la inflamación retráctil del mesenterio. Doc, ¿Qué más? ¿el signo Adelante. de Thormayer era solo en la citis tabicada o puede ser también en el libre? Es típico de la citis de tipo tuberculosa, ¿sí? Tuberculosa. Ya no es, sí, podría ingresar dentro de lo que es tabicada, ¿no? Pero el término asitis tabicada nosotros lo utilizamos para hacer referencia justamente a ese líquido enquistado, ¿sí? En este caso, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos del signo de Thormayer, no existe la necesidad de formación de lo que es un quiste. Existe esa inflamación retráctil del mesenterio, lo que provoca esto que hemos mencionado, ¿no? Típico de la citis tuberculosa o la tuberculosis peritoneal. ¿Listo? ¿Qué más? Doctor, una consulta. Yo soy nueva y la anterior semana recién me inscribieron y no entendí muy bien de la tarea. He estado viendo los videos anteriores, entonces tuviera que ser en un solo video lo que es la exploración. O No, sea, puede hacerlo en varios videos. Tienen varias, dentro de la rúbrica tienen varias partes, ¿no? Y tienen en cada parte diferentes técnicas. Para empezar, les he pasado en formato PDF el libro de semiotecnia de Barry Califán, ¿sí? Ahí ustedes van a poder encontrar las maniobras y una descripción breve de las técnicas exploratorias a nivel abdominal, ¿no? La finalidad de realizar los videos es justamente buscar esa competencia de que ustedes sean capaces de realizar un examen físico adecuado. Dentro de los criterios que les solicito es que está prohibido descargar videos de internet, ¿sí? En este caso, ustedes tienen que crear sus recursos para empezar. Entonces, lo que tienen que hacer es pedirle al papá, a la mamá, al hermanito, hermanita, novio, novia, amante, que le ayude a realizar este tipo de trabajo, ¿no? La recomendación que les había dado, que es importante, ¿no? No les voy a pedir que se expongan, ¿sí? Trabajen con una persona en casa.
por diferentes situaciones, ¿no? Para evitar reclamos especialmente. Muchas veces el papá, la mamá llama y nos dice, ¿por qué mi hijo se ha escapado una semana de casa, hasta ahora no llega y dice que sigue haciendo el trabajo? ¿Cómo les da un trabajo de una semana? Aprovechan este tipo de tareitas, ¿no? Para darse sus escapaditas por ahí. Entonces trabajen con alguien que esté en casa. Todas las maniobras que están descritas en la rúbrica de evaluación son las que tiene que realizarlas, ¿sí? Cada maniobra no va a durar más de 10 segundos, ¿sí? Si nos basamos en este libro que les he mencionado, estudien bien la técnica, filmen la técnica, filmen lo que ustedes están realizando y como les digo, cada técnica no dura más de 10 segundos. Entonces lo recomendable es que suba los videos tomando en cuenta la rúbrica, ¿no? Si la rúbrica le dice puntos dolorosos, subo un video solamente de puntos dolorosos. Si la rúbrica le dice evaluación o palpación de hígado, solamente suba lo que es palpación de hígado. ¿Listo? Solamente eso. Así Sí, doctor, de está bien, nos vamos a basar entendí en... todas esas, pero la primera no entendí bien que dice la exploración tangencial, o sea, me va a referir a la infección, palpación, Bueno, percusión y eso. también, no, también se encuentra en este libro que he subido, ¿no? Cuando hablamos de exploración tangencial, ¿en qué consiste la exploración tangencial? Es un método de inspección, ¿listo? Les había mencionado qué es lo que tenemos que ver en clases. Cuando nosotros inspeccionamos el abdomen, tenemos que observar de arriba hacia abajo, ¿sí? Para evaluar a la inspección todo el abdomen. ¿A qué se refiere con inspección tangencial? Yo voy a ver al abdomen, pero de costado, en una vista con un ángulo diagonal. Y ya no voy a iluminar el abdomen de arriba hacia abajo. Voy a iluminar el abdomen también de forma tangencial. ¿Sí? Entonces lo que me interesa en este caso es la técnica. Usted realizará el video, colocará a su paciente en decúbito dorsal, va a mirar del lado del abdomen e iluminará con una fuente de luz el abdomen y nos dirá en el video para qué sirve ese tipo de exploración, ¿no? Para estudiar tumores, especialmente para estudiar lo que son pulsos o latidos a nivel abdominal. ¿Listo? Está bien, ya, gracias, doctor, ya entendí. ¿Qué más? Nada más. Les llamo lista. Atentos, entonces, doctorcitos. Tenemos algunas técnicas exploratorias. Sí, en la siguiente clase vamos a tratar de realizar algunos casos clínicos basándonos en lo que hemos estudiado hasta ahora. Y posteriormente realizaremos lo que es el estudio de palpación. Todas estas técnicas que se encuentran descritas en la tarea las vamos a explicar, ¿no? Y nos faltan algunas técnicas exploratorias que corresponden también al estudio de ascitis, ¿no? Les había mencionado algunos signos, el signo de Shah, el signo de Brun, oleada ascítica, etc. Entonces, todo esto lo vamos a ver ya dentro de las próximas clases, ¿listo? Entonces, no se pierdan, no se duerman, para que tengan una idea de cómo realizamos justamente este tipo de maniobras. A ver, atentos a la lista. ¿Y están avanzando esos videos, doctorcitos? Creo que no, ¿no? Poco a poco, Doc. Poco a poco. Despacito. A ver. Ahora sí, atentos. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Regote, Presente, doctor. Arnés, Presente, doc. Barral, Presente, Barral. Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. Daza, Presente, doc.
Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente, doc. Flores, Flores Loza, Presente, doctor. Presente, doctor. Flores Loza. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Gutiérrez, Presente, doc. Gutiérrez Silvestre, José, José, presente, doc. Guaita, Ibarra, Presente, doctor. Jaramillo, Jaramillo, presente, doctor. Loaiza, López, Luján, Luján, presente, doctor. Márquez, Miranda, Presente, doctor. Miranda Francisco, que no estaba Miranda Francisco, Montaño, Muñoz, Muñoz, presente, doctor. Nilipu, Presente. Orellana, Ortuño, Ortuño, presente, doc. Parco, Parco presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Icona, Ticona, presente, doctor. Torrejón, Torrejón, presente, doctor. Torrico, Torrico presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doctor. Pasó Vaca Flores, tampoco estaba en su momento. Vargas, tampoco. Velarde, Velarde, presente, doc. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Raya, Presente, doc. Mundo Corre y Benavides. Presente, doctor. Listo, nos vemos, chicos, que tengan buen día. Chao, chao. Igualmente, gracias, Doc. Hasta luego, Hasta doc. luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.